Buena tarde para todos. Bienvenidos sean a nuestra 30ª conferencia sobre educación matemática. Hoy ya es 17 de noviembre de 2021. Estamos muy contentos de continuar con este bonito empeño de hablar sobre educación matemática. Ya nuestra 30ª conferencia, y para eso tenemos a un invitado especial, amigo de la casa. Él encuentra en este momento en Bogotá, pero es casi de la familia, de nosotros, de colega y amigo. El profesor Edgar Guacaneme nos va a compartir un poco su experiencia. Esta grabación la pueden ustedes luego encontrar en el canal de YouTube de la Facultad de Educación, y por supuesto pues sean bienvenidos también en el momento que estén viendo esta grabación. La dinámica de la actividad que tenemos es la siguiente. El profesor hace su exposición unas 45 minutos, y luego los panelistas, quienes estamos en llamada, pues abriremos un poco los micrófonos o en el chat para hacer alguna pregunta o intervención. También sería posible que, si son tan amables, y saludan en el chat para que nos quede un poco la lista de los asistentes. Y finalmente, pues terminaremos con unos 15 o 20 minuticos de conversación. También les solicitamos pues que mantengan sus micrófonos cerrados para no hacer interrupción a la conferencia. Bien, Comité de Carrera de la Licenciatura en Matemáticas le da la bienvenida. Doctor Edgar, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Iván Leonardo. Bueno, Muchas gracias. entonces los micrófonos y las cámaras son suyos, y bien pueda, empecemos, profesor. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Universidad de Antioquia, al programa de licenciatura en matemáticas y a su comité por la invitación. Esta versión de la conferencia que se desarrolla es para mí interesante por aquello de que muestra que el lenguaje, en particular el título de la conferencia, no es conmutativo. Luego ustedes se fijarán por qué no es conmutativo. Por fortuna, no es conmutativo. Bien, quiero, además de agradecer a la universidad, quiero agradecer a los asistentes por acompañarme en este momento. Es grato siempre conversar con los amigos, con los colegas, con los compañeros de vida, sobre temas, pensamientos, reflexiones que cada uno de nosotros hace y tiene. En particular, el día de hoy quiero hablar sobre la asignación numérica en los procesos de medición de magnitudes geométricas y problemas que intentar develar algunos problemas que he ido identificando y que para mí, como profesor de matemáticas en su momento, no eran para nada evidentes y que más bien fueron surgiendo a partir y en torno a reflexiones que he venido haciendo en torno al pensamiento métrico. Bien, sin más preámbulos, entonces iniciemos este conversatorio en el cual me dan o me han asignado la voz protagónica, al menos en la parte inicial, que creo que es conveniente que sea así. Quiero hacer una introducción que intenta mostrar una problemática que hay, que no hace parte de los problemas, pero que es una problemática de fondo que habría que considerar y que yo, en cierto sentido, hago un llamado para que la comunidad nacional de investigación en educación matemática y las personas encargadas del diseño curricular en matemáticas aborden, y que hace parte de los antecedentes y elementos que generan la reflexión de la cual voy a presentar algunos resultados. Este contexto no es otro que el contexto curricular, este contexto que inició hace ya 23 años con los lineamientos curriculares y con un planteamiento muy interesante, yo diría incluso desaprovechado en la gran mayoría de las instituciones educativas, que refiere a que el propósito de las matemáticas en la escuela va mucho más allá de aprender temas matemáticos. De hecho, pone en el centro el desarrollo del pensamiento matemático para favorecer los procesos de constitución de ciudadanía,
como una de las finalidades fundamentales de la educación y particularmente de la educación escolar. El planteamiento en general tiene varios puntos llamativos. Yo quería destacar una organización curricular en donde no solo hay formas de pensamiento matemáticos específicos que llamaron en su momento conocimientos básicos, sino que también le pone el énfasis a algunos procesos matemáticos y exhibe una mirada muy singular de los contextos en los cuales las situaciones matemáticas problemáticas seguramente que se planteen, pues tienen un lugar de acción. Pero no voy a hablar de los lineamientos en general, voy a centrar la mirada a unos planteamientos que se hacen en torno al pensamiento métrico y a los sistemas de medida. En los lineamientos de manera particular, para este tipo de pensamiento, se desarrolla un discurso en 8 puntos. 8 puntos, 8 asuntos que son fundamentales en el desarrollo del pensamiento métrico. Estos 8 puntos son los que van apareciendo aquí en la diapositiva y ustedes se fijan que el penúltimo es el de la asignación numérica, es decir, que yo me voy a referir precisamente a la asignación numérica desde más bien, que plantea los lineamientos y hacer una mirada a esa asignación numérica. Antes de entrar en detalle frente a lo que señalan los lineamientos, quiero decir que en la lectura que yo he hecho, no deberían ser 8 los aspectos, sino 9 los aspectos que se tendrían en cuenta. El tercero de ellos, que dice la estimación de magnitudes y los aspectos del proceso de capturar lo continuo con lo discreto, deberían ser 2 aspectos diferentes, porque por el mismo contenido de los lineamientos, pero también por el fondo de estos aspectos. Este es un asunto que termina siendo menor. También debo decir que en los lineamientos el título de la asignación numérica no aparece explícitamente como título, aunque sí aparece como uno de los aspectos. Un problema ahí seguramente de la diagramación que termina siendo menor. Bien, entonces, ¿de qué se trata la asignación numérica? ¿Qué es lo que un profesor debería saber sobre la asignación numérica? ¿Y cuáles son los problemas que están ocultos? Cuando uno va a los lineamientos, esperaría encontrar una respuesta a esta pregunta que acabo de hacer. ¿Qué significa la asignación numérica en el marco del pensamiento métrico de los sistemas de medidas? Sin embargo, uno encuentra solamente un discurso expresado en 5 párrafos. Estos párrafos los he copiado acá, no para leerlos, pero sí quisiera presentar algún comentario y hacer relevante algunos elementos que están puestos ahí de manera muy general. En primer lugar, señalan que la asignación numérica es un subproceso del proceso de medición. Es decir, que asignación numérica no es medición. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Señalan que hay elementos como la incertidumbre, la inexactitud, la precisión. Voy a ir a los 2 párrafos siguientes, ya me devuelvo. El refinamiento y la aproximación como elementos centrales o al menos como elementos que están vinculados a la asignación numérica. Tienen unos párrafos, me devuelvo a los 3 primeros, dentro de los párrafos tienen unas ideas a veces un tanto incomprensibles, como la primera que está resaltada en el segundo párrafo en color verde, que no logra expresar realmente el fondo de la idea. Yo alcanzo a entender que de lo que están hablando ahí es de la forma como se construye la igualdad y la desigualdad entre las magnitudes, o mejor, entre los tamaños de las magnitudes. Pero la idea no logra ser precisa. Cuando en el tercer párrafo pareciera que ya van a decir de qué se trata la asignación numérica, dicen, pero todavía no, falta fijar un proceso de medición más o menos indirecto. Y propone un ejemplo un poco extraño que yo creo que no ilustra lo que está pretendiendo ilustrar. Y entonces, después de estos 3 primeros párrafos, lo que le queda a uno claro es que es un subproceso del proceso de medición. ¿Qué tiene que ver con la precisión, la incertidumbre, la inexactitud? Y luego con
el refinamiento, la aproximación. Espera uno que en los dos últimos párrafos el asunto se concrete, pero no es así. No hay una concreción. Miren el texto resaltado en verde. Lo que está diciendo ahí es que todavía, ¿cierto?, es necesario fijar un proceso de medición antes de tener la posibilidad de hacer una asignación numérica. Y en lo que sigue, no dice que es una asignación numérica. Por tanto, los lineamientos no parecen ser el documento que uno tendría que buscar para saber qué significa la asignación numérica en el marco del pensamiento métrico y los sistemas de medida. Sin embargo, las palabras que resalté en rojo son y van a ser importantes. Entonces podemos ir a los estándares básicos de competencias. Aunque los estándares básicos de competencia, estrictamente hablando, son estándares de evaluación, porque así surgieron, pues desde el 2006, desde cuando desde cuando fueron publicados y son usados por los profesores, pues se convirtieron en estándares curriculares, ¿no? Y entonces uno estaría tentado a pensar que ahí sí va a encontrar la respuesta, que es la asignación numérica. En el texto no aparece el término asignación numérica. Sin embargo, aparecen algunas palabras que he tomado de algunos párrafos en los que aparecen algunas alusiones o algunos elementos que podrían estar cercanos, como por ejemplo el redondeo, el error, las cifras significativas, la notación científica, la precisión, la exactitud, la forma escritural del número, con coma, con punto, con notación científica, pero infortunadamente tampoco en la parte teórica de los estándares aparece una precisión sobre lo que es la asignación numérica. Entonces, de manera natural va uno al listado de estándares que a veces se confunden con los estándares y busca dónde hay algo sobre asignación numérica. Y entonces, por ejemplo, en el listado de primero a tercero aparece este enunciado: realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados de acuerdo al contexto. Parece que ahí hay proceso de medición y supone uno que el subproceso de asignación numérica debería estar ahí. Bien. Cuando uno mira lo de cuarto a quinto, no encuentra nada. Algo similar pasa cuando mira lo de sexto a séptimo. Mientras que en octavo y noveno encuentra un nuevo enunciado. Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados. Aquí aparece algo que podría estar ligado a la asignación numérica, en la medida en que se usan instrumentos y que se habla de niveles de precisión apropiados. Y en el de décimo y once, en el listado de estándares de décimo y once, aparece uno que refiere al diseño de estrategias para abordar situaciones de medición que requieran grados de precisión específicos. Pareciera que sí, pero a más de estos tres estándares no se reconoce realmente información que precise lo que se quiere decir con la asignación numérica. Bien, en consecuencia de eso, y para cerrar la introducción, yo creo que la asignación numérica en los estándares y en los lineamientos está subvalorada y subdesarrollada, no está bien desarrollado en esos derroteros, tanto los curriculares como de evaluación de nuestro país. Este es un problema serio que la comunidad en general no ha abordado. Sí, se conocen algunas elaboraciones puntuales. Precisamente una de estas elaboraciones viene de la Universidad de Antioquia en convenio con la Secretaría de Antioquia, si mal no recuerdo, cuando hicieron una interpretación de los estándares, y hay un libro específicamente sobre los estándares y el pensamiento métrico, más bien, de manera general. Creo que ahí se logra algo, se logra entrever algo, pero es algo que no se ha asumido. Bien, entonces ahora sí entro teniendo en cuenta esta falta de precisión, falta de concreción de elementos sobre lo que significa y lo que es la asignación numérica. Entonces quiero señalar problemas que no son tan evidentes para un profesor, no lo fueron para mí,
Y debo corregir un poco el título porque creo que voy a hablar solamente de algunos problemas que tienen esta característica, ¿no? Y voy a referirlos únicamente a magnitudes geométricas, aunque se supone que la medición es uno de los asuntos que contempla nexos muy fuertes y ámbitos con las ciencias naturales, para poner un ejemplo, aunque en los lineamientos también dice con las ciencias sociales. Bien, voy a ir enunciando el problema y voy a ir presentando alguna evidencia del significado del problema. El primer problema del que quiero hablar refiere a la asignación numérica, que puede conducir a un número, pero quizá a dos, o quizá a ningún número. Vamos a ver a qué refiero eso. Para eso quise traer a cuento un taller que he desarrollado con futuros profesores, con profesores en ejercicio, y que lo he reelaborado un poco para presentarlo en este momento con la intención de dilucidar y ejemplificar el problema al que hago referencia. Entonces, la idea es seguir esta instrucción, construir los dos primeros múltiplos de un cuadrado dado. Este es el cuadrado, un cuadrado cualquiera, y la idea es que se puedan construir los múltiplos, al menos los dos primeros, de ese cuadrado dado. Seguramente usted, cada uno de los asistentes, está pensando en cómo construiría los múltiplos de ese cuadrado. El duplo, el triple o el triplo, el cuádruple y así sucesivamente. ¿Cómo construiría el duplo? Seguramente también sabemos que los niños lo que intentan hacer es duplicar el lado y rápidamente se dan cuenta que obtienen un cuadrado que es 4 veces ese cuadrado. Y no es tan inmediato ni tan fácil que encuentren una estrategia para duplicar ese cuadrado o un cuadrado cualquiera. Yo voy a presentar aquí dos estrategias. La primera es ampliamente conocida. Seguramente no se usa para duplicar cuadrados, se usa es para encontrar el lado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo o algo así, pero aquí yo lo prefiero usar como lo presentaba Euclides en sus elementos, y es como algoritmo de la suma de cuadrados. Y entonces lo que hago es colocar un cuadrado convenientemente al lado y debajo del otro, como se ve ahí, formando un ángulo recto con sus lados, y construyo la hipotenusa. Y a partir de la hipotenusa construyo el cuadrado sobre la hipotenusa. En consecuencia, lo que tengo es que he dado el primer cuadrado, he construido uno que es el doble de ese cuadrado, es el duplo de ese cuadrado. Otra estrategia que seguramente algunos de ustedes han pensado tiene que ver con, dado el cuadrado, construir su diagonal y sobre la diagonal construir un cuadrado. Seguramente eso implicaría una demostración de que el cuadrado rojo es el doble del cuadrado azul o es el duplo del cuadrado azul. De esa manera he construido, por lo menos dado el primer cuadrado, el cuadrado que es el doble. Ahora, ¿cómo hacer para construir el cuadrado que sea el triple? Muy seguramente varios están pensando en la siguiente estrategia: tomar el primer cuadrado, tomar el segundo cuadrado que es el duplo, usar el teorema de Pitágoras para construir la hipotenusa y el cuadrado sobre la hipotenusa, y por tanto tener el cuadrado que es el triple. Pero el problema no está en la construcción de los múltiplos, porque así, con esta estrategia, llamémosla así, la estrategia del triángulo de Pitágoras, podríamos construir todos los múltiplos de un cuadrado dado, o por lo menos un número finito de múltiplos de un cuadrado dado. Bien, el problema está ahora en establecer cuál es la relación entre el tamaño del cuadrado mayor respecto del cuadrado menor, o respecto del tamaño del cuadrado menor, debí haber escrito. ¿Cuál es la relación que hay entre esos dos? Claro, cuando pregunto cuál es la relación entre el tamaño del cuadrado, estoy preguntando cuál es la relación entre la cantidad de superficie
del cuadrado amarillo y la del cuadrado azul. Pero la respuesta a esta pregunta, tal como está planteada, no es un número. Ni siquiera son dos números, pero podríamos plantearlo como dos números. Podemos ser un poco laxos y plantearlo que sí, que es la relación que hay entre dos números. Por ejemplo, la relación puede ser de 3 a 1. Y esa es una relación, 3 a 1, o 3 es a 1. Una razón entendida como una relación, pero una razón no es un número. Probablemente se parezca más a dos números, aunque tampoco son dos números, porque es una relación entre dos números. Probablemente es una pareja de números, que no es lo mismo que tener dos números. Y la respuesta a esa pregunta puede ser la respuesta a la asignación numérica entre el tamaño del cuadrado mayor y el cuadrado menor. Otra sería la respuesta si la pregunta es ¿cuánto mide el cuadrado mayor respecto del cuadrado menor? Y seguramente que la respuesta inmediata es 3. Ese es un número, pero resulta que 3 no es la medida. Es 3 veces el cuadrado menor. Y 3 veces el cuadrado menor, esta oración no es un número. Es un número que tiene apellido, es un número que va acompañado de algo. Por eso, la asignación numérica puede tener como problema consustancial que no necesariamente sea un número, sino que tal vez sean dos o ninguno. Esto no es un asunto trivial y se hace mucho más evidente y mucho más interesante cuando cambiamos la pregunta. Y preguntamos ¿cuál es la relación entre el tamaño del lado del cuadrado menor, del lado del cuadrado mayor respecto del lado del cuadrado menor? ¿Cuál es la relación? Y es diferente a preguntarse cuánto mide el lado del cuadrado mayor respecto del lado del cuadrado menor. La primera pregunta no puede ser respondida con un número, a no ser que consideremos que las razones son números, es decir, que aritmeticemos las razones, lo cual, por ejemplo, a la humanidad le tomó muchísimos siglos, hablemos de al menos 18 siglos de esta era, aritmetizar las razones, y en cuyo caso sí podríamos aceptar que es un número. Si no, seguramente mantendría la idea de relación, de razón. Y en el segundo, para la segunda pregunta que está mostrada ahí en pantalla, pues la respuesta seguramente tiene que tener en cuenta que si consideramos que el lado del cuadrado menor es 1, entonces el lado del cuadrado más grande es, y tendríamos que decir algo que tiene un raíz de 2 por ahí metido, ¿cierto? Y entonces preguntarnos, ¿y eso sí es un número? Pues probablemente sí, es un número, pero durante mucho tiempo eso no fue un número. Solo hasta que se constituye el conjunto de los números reales, este valor termina siendo un número en el marco de un conjunto. Antes vivía un poco de manera silvestre, antes de haber sido domesticado por quienes construyen los números reales. Pasemos a un segundo problema. Lo enuncio de la siguiente manera. La asignación numérica puede conducir no a un número, sino a una énupla de números. Para eso voy a presentar dos ejemplos. El primer ejemplo lo he usado en otras oportunidades con un fin un poco diferente, pero en este caso lo voy a usar para mostrar que quiero medir A con el segmento B. Y para eso lo que voy a hacer es lo que normalmente uno haría, y es encontrar un múltiplo de B que quepa en A. Es decir, a B le sumo B tantas veces como pueda, y en este caso particular pude sumarlo de tal suerte que tengo 3 veces B, el triple de B, podríamos decirlo también, pero aún falta un resto. El N1 representa el 3 veces B, pero aún falta un resto. Ese resto no lo logro, es menor que
B. Bien, entonces lo que hago ahora, estoy usando lo que se llama el algoritmo de Euclides. De hecho, se llama muy mal algoritmo de Euclides porque existió muchísimo antes, unos 3 siglos antes o más de que Euclides viviera. Y lo que voy a hacer es ahora, para saber cuánto es ese resto, voy a compararlo con B. Y entonces tomo B, tomo el resto y hago exactamente lo mismo. Sumo ese resto que le llamé R1 tantas veces como pueda para cubrir B. En este caso lo pude cubrir 2 veces, pero aún queda un resto que voy a llamar R2 y comparo R2 con R1 de tal suerte, y en este caso particular, que R2 cabe 2 veces en R1 y por tanto la medida de A con respecto a B no es otra cosa que la tripla 3, 2, 2. ¿Se dieron cuenta como lo dije, no? La medida de A con respecto a B es 3, 2, 2. No 3,2, no. 3, 2, 2. Son 3 números. Es una tripla de números. Y esa es la medida de B con respecto a A. No solo vale para los segmentos. Tomé aquí unas superficies muy particulares, 2 circunferencias. Hago más o menos lo mismo, es decir, del mayor resto cuantas veces pueda el menor. Hace el resto de cuantas veces pueda. Ustedes lo están viendo ahí. Estoy usando un teorema de Pitágoras generalizado para circunferencias que me permite hacer restas entre círculos. Sin saber cuál es la medida del círculo, puedo hacer restas entre las superficies de círculos y encontrar entonces que puedo restar, de acuerdo con lo que se está viendo ahí, de C puedo restar 3 veces D, pero me queda un resto que lo voy a llamar T1. Y nuevamente, como lo hice antes y usando el mismo algoritmo de Euclides, a D le resto T1 cuantas veces pueda. Están viendo ahí en imagen. Y obtengo que lo pude restar 2, pero me queda un resto T2 que comparo con T y de acuerdo con lo que se ve acá, lo pude restar 2 veces. Bien, ¿esto qué significa? Que la medida de C con respecto a D también es 3, 2, 2. Se puede hacer con varias figuras, dependiendo de si se pueden o no cuadrar, etcétera, pero este procedimiento funciona bastante bien para las superficies. Dejaría ahí un poco en nota de pie de página y funciona para los volúmenes. Bien, el caso es que, o para los ángulos, el caso es que, y lo importante que quiero resaltar aquí, es que el resultado de la medida no es un número, sino que es una tripla, en este caso particular, de números. Pero resulta que aparece un nuevo problema, y es que probablemente con el mismo algoritmo ya no solo pueda encontrar una enupla finita, yo sé que es redundante, ¿sí? Sino que en este caso, permítanme nombrarlo así, podríamos también encontrar una enupla infinita para la asignación numérica. Y por tanto, la respuesta de la asignación numérica no es un número, sino que sería un conjunto infinito de números, pero en una constitución de enupla. Vamos a ver, voy a tomar el caso más típico de inconmensurabilidad que tratamos. Podía haber tomado otros polígonos regulares y sus diagonales menores, y en todos los casos encontraría también algo muy interesante a propósito de usar este método de lo que se llama el algoritmo de Euclides para encontrar la medida de una magnitud con respecto a otra. Quiero medir la diagonal con el lado. En este caso voy a usar exactamente el mismo proceso. Entonces lo que voy a hacer es de la diagonal resto el lado. Ustedes se dieron cuenta que lo que intenté representar aquí es un círculo, o mejor, una circunferencia, y de tal suerte que el resto que me queda es el segmento negro que acaba de aparecer. Resté el menor del mayor, es decir, a la diagonal le quité el lado y me quedó ese segmento negro. ¿Cuántas veces lo pude quitar? Pues una sola vez. Entonces escribo el primer miembro de esa enupla. Ahora, haciendo una construcción geométrica simple, puedo trazar
o construir, si lo prefieren, el cuadrado que aparece ahí. Haciendo también algún tipo de razonamiento, puedo mostrar que, primero, que es un cuadrado, segundo, que como es un cuadrado, estos dos lados son iguales, pero también puedo mostrar que este resto de ese lado es también igual a cada uno de los lados del cuadrado. Si es así, entonces tengo que comparar el lado negro, es decir, el del segundo cuadrado, con el lado rojo, es decir, el del primer cuadrado. Si ustedes miran la base de este cuadrado que tenemos dibujado ahí, el cuadrado rojo, ya le he restado una vez el lado del cuadrado negro. Haciendo la misma construcción, puedo restarlo otra vez, pero ya no una tercera vez, y por tanto me va a quedar un resto. Lo he podido restar dos veces. Pero esto que acabo de decir, lo puedo hacer nuevamente, construir un cuadrado, para ese cuadrado también establecer que estas longitudes de estos lados son iguales, volver a hacer el mismo procedimiento y darme cuenta que lo pude restar otra vez dos veces, y como este proceso lo puedo seguir haciendo, entonces lo que tengo es una, comillas, enupla infinita conformada por los números 1, 2, 2, 2, 2, etc. Se repite el 2 de manera infinita. No es casualidad que estos números terminen siendo los números que están asociados a las fracciones continuas que estarían ligadas con el número raíz de 2. Las reductas, creo que es el nombre técnico de esos números que aparecerían en las fracciones continuas. ¿Y cuánto mide entonces la diagonal con respecto al lado del cuadrado? 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 sería la respuesta. Eso no es un número, tampoco son dos números, tampoco es un número finito de números, es una, comillas, enupla infinita. Voy a pasar entonces ahora a un cuarto problema que aparece en la asignación numérica y que tiene que ver con el uso de instrumentos específicos. Quizá lo anterior, hasta aquí, he estado hablando de la medición en el ámbito geométrico y quizá con un nivel de abstracción, mientras que ahora voy a pasar a un nivel mayor de concreción. En este caso, el problema tiene dos ejemplos, por eso quise nombrarlo como problema 4A y luego el 4B, pero es el mismo problema, es el mismo enunciado. La asignación numérica depende de la graduación del instrumento de medición empleado. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a verlo. Quiero proponer este problema que también es tratado de unos talleres que he igualmente desarrollado con diferentes estudiantes. Y lo que les digo es, por favor, tomen la cédula y mida el largo de la cédula. Les presento diferentes reglas, les llevo diferentes reglas graduadas de diferente manera que ya les voy a mostrar. Y lo que les digo es que, por favor, presente la medida obtenida con cada una de las reglas que les suministro. Entonces, están las cuatro reglas, vamos a ir viendo en detalle, ya amplío un poco esta imagen, y para ver las características específicas de cada regla. La primera parece una regla normal, de hecho es una regla normal. ¿Normal en qué sentido? En varios sentidos. Primero, que las unidades están divididas en 10 partes. Y están divididas uniformemente en 10 partes. La notación es en números arábigos, por ejemplo. Y lo que tenemos que hacer es medir, sencillamente medir el largo de la cédula. Este problema parece demasiado obvio. De hecho, no se ve como problema. Los profesores van y miran, y no sé si alcancen ustedes a ver ahí en sus pantallas, pero seguramente muchos van a decir que el largo de la cédula es 10,8. Así lo dicen, ¿no? 10,8 o 10,8 o 10 centímetros, 8 milímetros, llegan a decir. Y enseguida, la pregunta ¿es efectivamente ese número? ¿Es eso lo que aprendemos en la escuela, a medir y decir que eso vale 10,8? En la escuela, en la escolaridad, al menos de primero a 11, ¿no deberíamos aprender que así no se mide de manera técnica? Que la respuesta técnica, es decir, mediada por la manera de medir científicamente, no admitiría ni 10,8 ni 10,8, sino que el número
que estaría presentado aquí sería, en primer lugar, 108 milímetros, porque la regla está graduada en milímetros. Y entonces la medida tiene que incorporar de alguna manera el valor o la escala en que está graduada la regla, el instrumento. Entonces la medida correcta sería 108 milímetros, pero todavía no es totalmente correcta, porque en la medida científica, por ejemplo, de las longitudes, tendría que aparecer enseguida del 108 una coma o un punto, no lo recuerdo bien, y enseguida un valor de aproximación, un valor aproximado. Ese valor podría ser 0, si es que coincide la línea, o si uno ve que coincide la línea del instrumento con el, digamos, el extremo, en este caso de la cédula. Este punto es fundamental. O aproximado. Seguramente si uno hace un zoom, un buen zoom a esta imagen, podrá ver que es un poco menor de 108 milímetros. Y entonces uno podría decir que la medida es 107,8. Ese 8 es una aproximación. Este punto es fundamental, porque si uno va a la escuela, es para aprender también esas formas de medición científica y por tanto para establecer una diferencia entre lo que es una medida no escolar y una medida escolar para responder a los cánones científicos, ¿cierto? Lo cual sé que es un asunto y un planteamiento polémico, pero la medida debería ser esa, está dependiendo del instrumento, de la graduación del instrumento. Y la medida debe reportar precisamente eso, la graduación del instrumento. Ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos la regla? En este caso, la regla no alcanza, pero incluso los profesores se dan las mañas, los estudiantes se dan las mañas, hacen marcas y corren la regla, y enseguida aparece el problema. Porque en este caso en particular, casi siempre colocan o escriben o dan como respuesta 4,1. Y sabemos que 4,1 no es. ¿Por qué? Porque cada una de las divisiones que estoy intentando mostrar aquí, la regla, la graduación de la regla, realmente corresponde a un cuarto. Y un cuarto no es lo mismo que un punto uno. Un punto uno es un décimo. Y en este caso sería probablemente 41, y lo que siga, o 4, un cuarto y lo que siga de estimación. La tercera regla que les propongo es esta, que es un poco más compleja. Está bien graduada, pero no está normalmente graduada. Si ustedes alcanzan a apreciar ahí, las unidades están partidas en novenos, o en tercios y tercios de tercios. También podría entenderse así. Y la respuesta que se da casi siempre con esta regla es 14,1. Y resulta que el coma 1 es de un décimo y corresponde con la notación decimal y no corresponde con la división que hay acá. Probablemente sería 14 más un tercio y la cifra estimada. Bueno, este también tiene graduación, esta regla también tiene graduación en 10, lo único es que ya no son milímetros y entonces, bueno, pero ¿cómo le llamamos a esa unidad o a qué corresponde esa unidad? Como una variación del asunto. Miren que he presentado 4 reglas graduadas de manera diferente y nos está implicando diferentes procesos y diferentes problemas. La medida depende entonces de la graduación. Una vez hacemos eso, les propongo el siguiente problema. ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Y doy opciones como si fuera un examen de selección múltiple o de preguntas de selección múltiple con una única respuesta. ¿Cuál es la medida del largo de la puntilla? Claro, inmediatamente los profesores se fijan su atención y miran en primer lugar que la puntilla no está comenzando en 0, la medición o la regla no se ha puesto en 0, sino en 1, error bastante frecuente, y que va hasta un número que está entre 6 y 7. Seguramente que ya varios descartaron la A y la B,
porque no está el número, la medida no está entre 6 y 7, ¿cierto? Por lo que está únicamente partiendo de 1. Pero entonces nos quedan dos opciones, 5/45 y esa última que es 5 más un tercio más un noveno más un 18avo. Seguramente que en el 5 coincidimos, pero enseguida tenemos que mirar efectivamente si está por encima de un tercio, luego está un tercio de un tercio, que es un noveno, y la siguiente es una estimación, que es un 18avo, que se supone que está en la mitad. Bueno, se alcanza a ver que está aproximadamente en la mitad entre estas dos marcas que están determinando el final de la puntilla, ¿no? O en dónde está el final de la puntilla. Muy seguramente muchos estarán tentados a decir que es entonces la D, la respuesta correcta. La segunda parte de este problema, que se enuncia exactamente igual, quiere mostrar un instrumento que es maravilloso y que tiene que ver, y lo uso cuando propongo este taller, elaborar una caja cúbica para guardar una bola de ping-pong. El problema realmente no, en el que quiero centrar la atención aquí no es el de la elaboración de la caja cúbica, sino el de la medida de la bola de ping-pong. Porque, pues, ¿cuál es el instrumento para medir una bola de ping-pong? Muchos lo que hacen es miden el diámetro y calculan miden el perímetro y calculan el diámetro de la bola de ping-pong para poder establecer cuál es el lado del cuadrado de la caja, etcétera, etcétera. Pero me interesa es preguntar en este momento qué instrumento se emplearía para medir el diámetro de esa bola de ping-pong. Algunas personas conocen este instrumento que fue diseñado específicamente para medir diámetros interiores y diámetros exteriores, el calibrador pie de rey, pero que en la escuela no hace su aparición de manera regular. Pero este calibrador tiene una particularidad que lo hace sencillamente hermoso, y es su doble escala de graduación. Voy a explicar un poco eso. El calibrador puede tener una regla graduada, como lo ven aquí. Seguramente aquí se alcanza a ver que está graduado de manera normal. Mírenla, aquí está arriba. Está en la parte inferior, pero tiene una reglita adicional acá. En la imagen yo puse esta en este rectángulo que acabo de presentar y la otra la he colocado encima. Resulta que esta puede ser una graduación normal, por ejemplo 10 milímetros, y la regla de arriba tiene una graduación muy particular. Si se fijan, intenté que quedara preciso, esta regla tiene de largo 9 décimos de las 10 partes, de esto considerado como unidad, hasta el 10. Son 9 de esos décimos, pero esos 9 décimos están partidos en 10. 9 décimos partidos en 10, pues significa que cada una de estas líneas representa 9 centésimos de esta unidad, hasta acá. Eso es lo mágico del asunto. Cuando los calibradores vienen graduados en pulgadas, hacen más o menos lo mismo. Toman la pulgada y la regla auxiliar es 7/8 de la pulgada. Esos 7/8 se dividen en 8, por tanto quedan 7/64. Cada una de estas es 7/64. ¿Y cómo funcionan las dos reglas? Pues las dos reglas van a funcionar, por ejemplo, si quiero medir esta longitud de este segmento rojo, ¿qué tanto desplacé esta regla amarilla sobre la regla de color, no sé qué color sea ese, qué color se vea, como un rosado? E identifico cuál línea parece coincidir de la regla de arriba con la regla de abajo. En este caso parece ser estas dos líneas las que coinciden, lo que lleva a que con un instrumento graduado en milímetros pueda tener con precisión décimas de milímetro, con precisión. Ya lo otro sería la estimación o el valor estimado para darlo en notación científica, por ejemplo. Algo parecido en este otro ejemplo sucede
cuando desplacé la regla de esa medida y lo que encuentro es que el valor que coincide es este de acá y por tanto puede ser 6 décimos de milímetro o 0.6. Esta es una medida con precisión. Está dependiendo ya no solo de la graduación del instrumento, sino de la doble graduación del instrumento que está soportada en esta división de partes que he relatado aquí rápidamente. Ok. Un quinto problema, ya vamos terminando, tiene que ver con la asignación numérica de lo inconmensurable o a lo inconmensurable que puede llegarse a trivializar. Un ejemplo también muy usual es el de medir la longitud de la circunferencia con el diámetro y lo que podría uno hacer es desdoblar entre comillas la circunferencia y colocar el diámetro tantas veces como se pueda. Nos damos cuenta que se pueden colocar 3 veces, pero queda un resto y hacer una actividad muy sencilla que es fraccionar el diámetro y compararlo con el resto que aún no hemos podido medir. Si hacemos la mitad del diámetro se va a pasar, igual si hacemos el tercio, el cuarto, el quinto, el sexto, pero quizá el séptimo parecería que coincide, el octavo ya todavía queda un poco corto, al igual que las otras fracciones, ahí hice hasta el décimo, y por tanto, con ese nivel de coincidencia que nos permite la visión, podríamos incluso decir que el séptimo es lo que mediría el resto o un séptimo del diámetro y por tanto decir que la relación o la medida es 3 y un séptimo o 22 séptimos. Este 22 séptimos puede ser interpretado de otra forma, como lo voy a mostrar aquí, como un 22 es a 7, es decir que la relación que hay entre la circunferencia y el diámetro es como 22 es a 7. Eso puede significar que 22 diámetros equivalgan a 7 circunferencias. Bien, pero esto es una forma de trivializar la medida de lo inconmensurable, porque sabemos que no hay una razón y que quizá, que no hay una razón entre dos números enteros que se comporte de la misma manera o capture la relación que hay entre el diámetro y la circunferencia o entre la circunferencia y el diámetro. Y que si acaso la medida que podríamos adjudicar es un número, pero es un número irracional que conocemos con el símbolo y con el nombre de pi. Un penúltimo problema tiene que ver con que la asignación numérica puede conllevar procesos infinitos. De manera particular, quise reportar aquí nuevamente el caso del cuadrado, pero con una relación muy particular y con una forma de abordar la medida también muy singular. En este caso, lo que voy a hacer es tomar un cuadrado inicial, tomo la diagonal de ese cuadrado y voy a construir un cuadrado cuyo lado sea el lado del primero, es decir, el rojo, más la diagonal. Construyo ese cuadrado y a través de construcciones geométricas podría llegar a construir un segundo cuadrado, el cuadrado amarillo que aparece ahora ahí. Pero lo interesante es la relación ahora de la diagonal o la medida de la diagonal de ese cuadrado amarillo. Si hago una construcción de este estilo, es decir, si construyo sobre la diagonal del cuadrado, el cuadrado azul inicial, y hago unos movimientos normales de traslación, me doy cuenta que la diagonal del nuevo cuadrado es la diagonal del primero más 2 veces la diagonal, perdón, lo dije mal, la diagonal del primero más 2 veces el lado del primero cuadrado. Bien, ¿esto qué significa? Que si construyo un primer cuadrado de esa manera y luego puedo construir un segundo cuadrado sumándole la diagonal, entonces para ese segundo cuadrado la relación va a ser la siguiente. El primer cuadrado tiene como diagonal D y como lado A. El segundo cuadrado, es decir, el amarillo, va a tener como diagonal 2A más D y como lado A más D. El tercer cuadrado, siguiendo esta condición de que el siguiente va a ser, la diagonal del siguiente va a ser 2 veces el lado del primero más la diagonal del primero y que el lado va a ser la diagonal más el lado del primero, pues tendría esta expresión que representa la diagonal y el lado del tercer cuadrado
y así sucesivamente. De tal suerte que de manera general voy a construir cuadrados cuya diagonal es 2 veces el lado del anterior más la diagonal del anterior, y el lado de ese cuadrado va a ser el lado más la diagonal del anterior. El lado del anterior más la diagonal del anterior. Bien, y ahora voy a hacer un truco que es bastante cuestionable y que implica sencillamente reemplazar en estas expresiones el valor de D y A por un valor numérico y encontrar cuál es la relación que habría entre D y A, o la medida que hay entre D y A. Eso es lo que estoy presentando aquí. Voy a hacer que valgan 1 cada uno de ellos, y lo que obtengo son los números o las parejas, como prefieran verlo, que van apareciendo ahí: 1, 1, 3, 2, 7, 5, 17, 12, 41, 29, que si lo transformamos a su expresión decimal, lo que vamos a obtener son los números que van apareciendo aquí. De manera particular, alguien podría ver que esta es una sucesión de racionales, o si lo prefieren al lado derecho, de decimales, que parece converger a raíz de 2. Es decir, que la medida está dada por una sucesión y por la convergencia de esa sucesión. Eso no se parece a un número. Bueno, en el caso de la convergencia sí, pero el procedimiento mismo no. Alguien dice, no, pero estos números, ¿cómo así que la diagonal y el lado miden 1 y 1? Quizás sea más sensato decir que miden 2 y 1. Y para cuando lo hacemos con 2 y 1, pues exactamente tenemos otros números, pero comienzan a surgir los mismos números, y lo interesante es que la sucesión también converge, es una sucesión de racionales que converge a un irracional. Bien, pero si hacemos un procedimiento semejante, pero en este caso ya no sumando sino restando, obtenemos una configuración geométrica muy interesante. Un nuevo cuadrado de menos a sería el valor de ese nuevo cuadrado, del lado del nuevo cuadrado, y el valor, haciendo cálculos sencillos, el valor de la diagonal sería 2a menos d. Es decir, que tenemos un primer cuadrado grande, luego uno más pequeño, y así sucesivamente. Haciendo algo semejante, obtendríamos también unos números que van a coincidir con los primeros y que también van a tender a raíz de 2. Estas son formas también, digámoslo así, de medir. Y el último problema que quiero presentar en 30 segundos es que la asignación numérica no necesariamente es el resultado de un proceso de medición, y quise traer un ejemplo muy sencillo que quizá varios de ustedes conozcan, y dejar un enlace a una calculadora, le llaman así, ¿no?, de códigos de resistencias, en el cual son colores y secuencias de colores que tienen un significado muy particular para asignar el valor a la resistencia, la cantidad de ohmios, digamos, que estaría ligado a cada una de las resistencias dependiendo de los códigos. No es un número, es un código, ¿sí?, pero representa la medida de algo. En este caso, sé que el ejemplo no es de lo geométrico, pero quise traer como ejemplo. Bien, estos son algunos de los problemas que no han sido evidentes, que no eran para mí evidentes siendo profesor de matemáticas, y que han ido surgiendo de la reflexión y el estudio de qué significa asignar numéricamente cuando se miden magnitudes geométricas. Muchas gracias por la invitación y por la atención, y entonces creo que podemos pasar a la segunda parte, Iván Leonardo. Muy amable, profesor, muy amable, muy gentil, muy bonito todo lo que nos ha mostrado, y me imagino que todos, como yo, estaremos pensando en, en si de verdad hemos escrutado muy bien los documentos que está en el Estado, como usted le decía, hace ya 23 años, andan por ahí, y quién sabe qué tanto los hemos consultado. Me alegra mucho, profesor, muchas gracias por su presentación, todo muy claro. Bueno, abrimos un espacio de preguntas, de conversatorio, de comentarios. Yo les sugiero que ahí tienen abajo una manito negra, si quieren pueden levantar la mano, y a partir de esa levantada de mano pues vamos asignando la palabra para que si alguien quiere preguntarle algo al profesor o hacer un comentario sobre lo que nos acaba de exponer, bien pueda. Bueno, profesor Walter, bien pueda, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y todas las asistentes a esta conferencia. Muchas gracias, profesor Edgar, por develarnos esos asuntos que ciertamente para muchos de nosotros
han pasado inadvertidos. Yo quiero resaltar como el asunto, el aspecto matemático de la presentación que has hecho. Son problemas eminentemente matemáticos. En todos ellos has mostrado que efectivamente la asignación numérica no es algo tan sencillo y que requiere mucha discusión, pero sobre ese aspecto matemático está el aspecto didáctico, el aspecto al cual nosotros nos enfrentamos cuando trabajamos con matemáticas. Me gustaría preguntarte si desde el momento en que, digamos, encontraste estos problemas ocultos de la asignación numérica, has logrado hacer talleres con profesores en formación y profesores en ejercicio, y cuáles eventualmente han sido algunas de las conclusiones de esas experiencias que has realizado con los profesionales en formación y ya con los profesionales en ejercicio. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Walter. Bueno, yo creo que lo primero y la primera reacción que yo he podido reconocer en los profesores es una reacción de sorpresa, de no pensé que esto fuera tan complejo. ¿No? También, como que, ¿y para qué te complicas tanto? Me dicen, ¿no? Sí, finalmente la medida, pues es un asunto demasiado trivial, como que ponga el metro y cuente y ya. No se dan cuenta que precisamente ese planteamiento es el que está en la base de la crítica que hace los lineamientos a reducir la medición a asignar un número. Y que la medición no es un asunto tan simple como asignar el número de veces que una cosa cabe en otra. No es. Entonces, la sorpresa y también un poco como la reacción adversa de, pero ¿por qué se complica tanto? Pero no soy yo el que se complica. Y creo que ese es un punto central. Es que la medida es un asunto, y la asignación de la medida es un asunto complicado. Y no hay un único proceso de medición, y en el proceso de medición no hay una única manera de asignar la medida. Lo que pasa es que los libros de texto y hasta los currículos han trivializado el proceso de medir. Pero quisiera poner de relieve esto. Pensemos en lo que nos implica pensar en estas formas de medición. No es un pensamiento trivial. No es un pensamiento trivial. Pero continúo la respuesta a Walter. Estos ejercicios los he hecho en eventos o en espacios de tiempo reducido. En la universidad no he podido aún garantizar para que esto sea un curso, para que el asunto del pensamiento métrico sea un curso y poder hacer un seguimiento a las reacciones de los profesores o futuros profesores de matemáticas en torno a estos tratamientos que son bastante complejos, bastante profundos, que tienen más facetas de las que he mostrado, por supuesto. Y por tanto, resumiría mi respuesta a la pregunta de Walter. Walter, no sé qué tanto más pueda suceder porque las intervenciones han sido demasiado puntuales. Y en ese sentido, mi respuesta es una invitación a que hagamos cosas de este estilo, a que pongamos el pensamiento métrico como objeto de estudio en los programas de formación, no de 3, 4, 5 clases. Seguramente un semestre dedicado al pensamiento métrico es tan necesario como un semestre dedicado al pensamiento numérico o al pensamiento geométrico o los otros que son como más importantes. Pero este es supremamente importante y ha sido ampliamente descuidado. Evidencia de ello es la sorpresa que nos llevamos cuando comenzamos a adentrarnos y a identificar problemas o situaciones llamativas como las que he intentado mostrar ahora. No sé si eso satisface como respuesta a tu pregunta, pero reconozco que no tengo tanta información para poder responder de manera más amplia la pregunta que me haces. Muchas gracias, Edgar. A ti, Walter.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Prácticas, me imagino, es que dice Soy yo. es el amable y el Soy yo. amable queridísimo profesor. ¿Quién pueda, profesor Gilberto? Soy Bienvenido. yo. Amigo Gilberto. Bien. Edgar, pues más que preguntas, un par de comentarios que conectan fuertemente con un par de trabajos que intento hacer por ahí en los ratos libres. Uno tiene que ver con el concepto de razón, que pues tú lo mencionaste muchas veces y obviamente pues tu interés fundamental era hablar sobre la medida, pero eso me hacía recordar esas viejas discusiones que tuvimos cuando estuvimos en el doctorado compartiendo tanto tiempo y tantas discusiones acerca de esas reflexiones que teníamos en torno a la importancia del concepto de razón como un concepto nucleador realmente de todo el pensamiento matemático que podríamos nosotros poder estructurar en la educación básica. O sea, esa idea de razón, proporción, proporcionalidad está allí, y creo que tu exposición fue bastante clara en términos de, digamos, el poder, ese potencial, digámoslo allí, y esa capacidad, digamos, de constituirla de la razón para constituirse como en una base fenomenológica amplia sobre la cual poder pensar todos estos conceptos numéricos. Y no solamente lo numérico, sino a partir de ahí, pues en realidad pensamiento variacional, pensamiento estadístico, todos estarían fuertemente anclados en esa idea de razón. Y precisamente la escuela olvidó esa parte de la fundamentación sobre la noción de razón, y quizás se deba a la influencia de las matemáticas modernas a mediados del siglo pasado, que pone la noción de conjunto como aquella sobre la cual constituir los conceptos fundamentales de la aritmética, y por supuesto se olvida la razón y se olvida la medición. Y efectivamente en la escuela enseñamos la medida sin medir, y en cierta forma desde los lineamientos lo que se empezó a intentar fue a llamar la atención sobre ese asunto. Y lo segundo que quiero comentar para dar más fuerza al argumento que estabas planteando tiene que ver con no solamente el tema de la medida, sino el tema del sistema de numeración decimal y el valor tan importante que tiene en este momento con todo este asunto de la digitalización, de todos los procesos que se están, o sea, del auge de los procesos de digitalización, contrario a lo que uno podría pensar, que los temas, o sea, porque, a ver, perdón, voy a hacer un paréntesis. Tú nos hiciste mucho énfasis en la medida, en la parte teórica de la medida. Y por supuesto que hay una contracara práctica que es la que vivimos en el día a día. Tú no lo dijiste, pero todo el tiempo nos estuviste hablando fue desde el punto de vista de la comprensión teórica de la medida. Y claro, eso se puede volver bastante complejo y difícil para muchos de nosotros. Y con lo que quiero conectar es que precisamente con todo este auge de los procesos de digitalización, de las tecnologías, con todo el avance del software y de la informática, resulta que lo que se vuelve fundamental no es el problema práctico de la medida, sino el problema teórico de la medida. Y hoy por hoy, por ejemplo, estuve haciendo un rastreo sobre qué se estaba escribiendo en la actualidad sobre números reales. Y entonces me encontré con que lo que se está escribiendo desde el punto de vista matemático sobre números reales, lo encontré fue en revistas de ciencias de la computación. Yo esperaba encontrarlo en revistas tipo American Mathematical Monthly, de ese tipo de revistas, no, ciencias de la computación. Y eso conecta inmediatamente con el problema de la medida. Claro, en este momento para las ciencias de la computación, dos problemas fundamentales son los números reales en notación decimal y los procesos de medición usando números reales de procesos que son continuos, pero que se representan en un sistema discreto, que es el sistema binario de los computadores.
Luego, entonces, ahí el problema teórico en la medida es un problema fundamental. Y eso, en estas reflexiones que venimos haciendo en términos de qué es lo que queremos enseñar en la escuela, de si debemos seguir enseñando lo que hemos venido enseñando en los últimos 100 años, por no decir los últimos 800 años, para que no suene muy escandaloso, pero digamos solo los últimos 100 años, si vamos a seguir enseñando lo mismo que enseñábamos hace 100 años y empezar a hacernos la pregunta por qué otras cosas podríamos o deberíamos enseñar, pues entonces empieza uno a entender que efectivamente hay temas allí asociados al sistema de numeración decimal, a los problemas teóricos de los números reales en notación decimal y a los problemas teóricos de la medición y de la discretización de la medida y de la representación discreta de la medida, perdón, y de la asignación numérica, por supuesto, que deberían tener un lugar más importante en nuestro currículo de cara a lo que se supone viene detrás de esto que llaman la cuarta revolución industrial. Entonces quería dejar ese audio más que una pregunta, un comentario en términos de la importancia realmente, de la gran importancia de este tipo de reflexiones que nos permitan efectivamente pensar en qué otras maneras podemos tener de abordar estos procesos de aprendizaje en la escuela. Y gracias por esta presentación. Gracias, Gilberto. Gracias, gracias. Un comentario de reacción a tu primer comentario solamente. Recordemos, y pues lo sabemos muy bien, que durante muchos siglos medir y asignar, digamos, un valor numérico no fue el sentido de la medición. La medición lo que procuraba era encontrar dos números que se relacionaran como se relacionaban las dos magnitudes que se estaban midiendo. Y no se hablaba exactamente de unidad de medida. La medida, en cierto sentido, era cuál es la razón o la relación entre los tamaños de las dos magnitudes. Y para responder a eso, no se podía acudir a un número. Había que acudir a dos números cuya relación entre sus tamaños fuera la misma relación que la relación entre las dos magnitudes a medir. Esto de asignar un número termina siendo relativamente moderno, insisto en esta parte, cuando la razón se aritmetiza, logra entonces hacerse ese tránsito, y eso sucedió no hace más de 200 años quizá. Bien, gracias, Gilberto. Muy bien, gracias, profesor Gilberto, gracias, profesor Edgar. ¿Alguien más? ¿Un comentario más? ¿Preguntas al profesor? Por aquí en el chat que había visto yo que Eduard Camilo dice que excelente presentación del doctor, que siempre nos invita a la reflexión y a replantear nuestro ejercicio en el aula con los estudiantes, ¿no? Leonardo. Hola, profe Guillermo. Ya, sí, señor. Perdón, buenas tardes y buenas tardes a todos. Mi agradecimiento con el profesor Edgar, que creo que ha hecho una ilustración muy especial de volver sobre esas finuras que, como él no las mostró, no son tan finas, ¿no? Pero mi pregunta sería esta, profe. ¿Considera usted que es momento, y no lo digo pues específicamente por lo que nos acaba de presentar, sino por la generalidad de las cosas y lo que ha sido las nuevas visiones de la educación matemática, de que es hora de replantear los lineamientos? Y lo hago, y te hago esta pregunta pues con el convencimiento de que para mí los lineamientos han marcado un hito en la historia de la educación matemática en Colombia. Entonces mi pregunta para ti es esa, que sé que además pues has estado también en trabajos directos con el ministerio y que ha sido uno de tus anhelos, pues el trabajo aquí en la educación matemática. Gracias, profe. Gracias, Guillermo, un gusto saludarte. Bueno, la pregunta es muy concreta. ¿Es hora de replantear los lineamientos? Yo creo que los procesos curriculares no pueden permanecer quietos 2 décadas. Los lineamientos y los estándares tienen que ser replanteados. Tienen que serlo porque, primero, la comunidad académica hoy, buena parte de esa comunidad participó de la estructuración de los lineamientos y luego de los estándares. Esa comunidad hoy es muchísimo más madura. Tiene no solo experiencia investigativa en educación matemática, tiene experiencia en formación de profesores, en ejercicio
formación profesional inicial, formación continuada, formación avanzada, ha abierto los ojos de una manera que en ese momento, hace 20 años, no podía haber abierto. Sabe muchísimo más, pero sobre todo es mucho más crítica. Y replantear los lineamientos es una de las acciones que necesita este país. Con esto no quiero decir que los lineamientos no tengan ningún mérito. No. Al contrario. Yo creo que la visión que se planteó en los lineamientos en ese momento, que luego se consolida un poco más con lo que fueron los estándares, tiene que poderse repotenciar hoy en día. Pero además, no solo porque el país ha cambiado, porque la comunidad ha cambiado, sino porque las necesidades han cambiado. Las necesidades formativas de los niños y jóvenes de nuestro país no son las que se pronosticaron exactamente cuando se generaron los lineamientos y los estándares. No son. Hoy tenemos jóvenes y niños muy diferentes y con mayor potencialidad del que previmos en ese momento. Pero hoy también tenemos problemas que no teníamos en ese momento y que tenemos que abordar. Problemas de orden social que sin duda ustedes conocen mucho más que yo. Problemas sociales como el cambio climático y de manera muy singular el problema de la inclusión de las diferentes etnias, el problema de la no discriminación, el problema de la paz en nuestro país. Todo ese tipo de cosas alcanzan a esbozarse en su momento, pero no logran concretarse en los lineamientos y en los estándares. Hoy se necesita eso. Pero debo decir también que no basta con hacer un nuevo planteamiento curricular o reformular el planteamiento curricular o repotenciar el planteamiento curricular. Eso termina siendo letra muerta, como han sido para muchos profesores y muchos niños y jóvenes del país los lineamientos y los estándares. Termina siendo letra muerta. Si no hay una decisión así de peso radical en transformar los programas de formación de profesores de matemáticas para que vayan a la sociedad y rompan esos esquemas que tienen anquilosada a nuestra sociedad, a la escuela y a las matemáticas escolares, y las ubican más o menos en el estado de desarrollo que tenían hace 50 años. Las instituciones no han cambiado y los profesores que llegan a esas instituciones no han logrado transformar las instituciones porque los programas de formación no se han transformado de fondo. Hace algunos años me invitaron a participar de un trabajo muy lindo, fue un trabajo hermoso para mí. Los resultados fueron muy buenos, pero para mí fue un trabajo hermoso de reformulación de los estándares curriculares de matemáticas, año 2015-2016. La comunidad que fue convocada en ese momento generó un documento muy interesante, muy profundo, con muchas visiones que en ese momento estaban en efervescencia, porque las personas acababan de llegar de hacer sus doctorados, sus trabajos de investigación estaban en un punto de expresión muy alto, etcétera, y se produjo un documento que el ministerio archivó. Y por eso seguimos con unos estándares que ya tienen 15 años y por eso seguimos con unos lineamientos que ya cumplieron 21 años. Es totalmente necesario. La comunidad debe moverse en esa dirección. Pero ojo, insisto en esto y cierro mi respuesta con eso, pero no basta con hacer reformulaciones de esos lineamientos y estándares si no hay cambios sustanciales en los programas de formación de profesores que, por ejemplo, aborden temáticas como estas, que aborden la medida ya no solo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista social, que, por ejemplo, encuentre en los trabajos que están haciendo las personas que trabajan en etnomatemática, en las perspectivas socioculturales, elementos valiosos en torno, en este caso particular y de acuerdo con la conferencia, a la medición. Es sorprendente y maravilloso lo que están produciendo y se está dejando de lado por fuera de la formación de los profesores. Aún no logramos una transformación de fondo
que permitiría quizá tener un futuro un poco más promisorio y permitir que, por ejemplo, los profesores crean que están enseñando a medir simplemente poniendo a los niños a medir con las palmas de las manos o a medir con una regla y no generando instrumentos de medición para ángulos, para volúmenes, etcétera, que son que terminan siendo bastante potenciadores del pensamiento matemático. Hasta ahí mi respuesta, perdón que me haya extendido tanto. Muchas gracias, profesor. Démosle la palabra entonces al profesor René y luego al profesor Gustavo Andrés. Gracias, profesor Leonardo. Un saludo, Edgar, para ti. Hace tiempo no nos veíamos. Qué bueno que estés por acá. Bueno, no, quería complementar, un saludo también a todos los presentes. Quería complementar cuando hablabas de esta parte de los lineamientos y los estándares básicos. Quizás muchos en nuestro país no alcanzaron ni siquiera a entender en profundidad los estándares básicos y los mismos lineamientos curriculares en toda su teoría y su invitación a la praxis en las aulas de clase. Y ya venían otras políticas, digamos, que de alguna manera pueden ser complementarias, que son los derechos básicos de aprendizaje, pero que en realidad cuando llegaron en su primera versión, pues yo particularmente me quedé asombrado porque de alguna manera era como dilucidar un asunto que iba en un momento dado como en contravía del espíritu de los estándares básicos de competencias. Y bueno, y después quizás en un refinamiento de esos derechos básicos de aprendizaje, pues se quiso ver, y así lo queremos ver como un complemento, pero en realidad en un inicio para mí era como una política totalmente distinta a lo que digamos se querían o cómo se querían entender los estándares. En este momento yo creo que lo que pasa es que no hay una verdadera transformación curricular porque no todo se queda en una utopía cuando queremos transversalizar, ¿sí? Cuando queremos llegar a la transversalidad conceptual de las matemáticas en los otros campos científicos, tecnológicos, tú lo acabas de decir, sociales, epistemológicos. Pero lo hablo desde los colegios, donde también tengo mucha cercanía, y es que los profes no hemos podido entender, y quizás me meto yo ahí, no hemos podido entender cuál es el verdadero espíritu de los lineamientos curriculares. Pero no lo hemos podido entender porque en realidad, repito, no vamos más allá, y el ir más allá implica conectar las matemáticas precisamente para una verdadera formación en tener una mejor calidad de vida para nuestros estudiantes, que es donde de pronto nos quedamos muy cortos. Entonces, me llama la atención lo que tú dices, porque en realidad, no sé si me pareció, pero intentaste decir, y estoy totalmente de acuerdo contigo, no hemos podido entender en tantos años cuál es la verdadera profundidad de los lineamientos curriculares y de los estándares básicos de competencias en términos de la integración curricular, que yo creo que es el verdadero aprendizaje. Ahora yo creo que, aún con las críticas que tenemos con relación a la educación STEM, Masachi, creo que hay una verdadera oportunidad para entender la importancia de la verdadera integración curricular, que es ahí donde nos tenemos que mover los maestros, pero que nos faltarán muchos años para poder llegar a ese nivel tan alto, digamos, de enseñanza y de aprendizaje de nuestros estudiantes. Sí, sí, de acuerdo, René. Los retos que se vienen son más extremos, por supuesto, y no podemos seguir manteniendo ese statu quo que termina ya siendo nefasto para los niños y jóvenes y para este país. Sí, así es. Muy bien, muy bien. Y gracias, profesor Gustavo Andrés. Buenas, saludos, doctor Edgar. ¿Qué tal? Gustavo, un gusto verte. Sí, igualmente, doctor. Mi pregunta es, bueno, no pregunta, como ya me dio la inquietud, como yo estoy trabajando sobre los currículos oficiales de Colombia, Chile, Brasil, Estados Unidos, México, etc. Veo que mencionó la parte de que habla
sobre una supuesta, bueno, de que sí se debe haber un cambio en la currícula, ¿no? Pero solo mencionaba los lineamientos y los estándares básicos de competencia. Los derechos básicos de aprendizaje, ¿dónde quedan? No pesan tanto, los maestros no lo utilizan en su plan de área, plan de aula, como le llamen cada uno de allá. ¿Por qué no están los derechos? ¿Por qué también no se menciona o se digo acerca sobre los derechos básicos de aprendizaje? Lo pregunto porque, bueno, más por las cuestiones de lo que yo estoy trabajando y también le tomo un poco de importancia a los derechos básicos de aprendizaje. Entonces quería saber por qué no pesa tanto. Esa era Gracias, Gustavo. Qué bueno. Y qué bueno entonces también escucharte. Hace poco hice un trabajo para el IPES de recapitular algunas de las ideas que ellos tienen sobre la evaluación. Y me sorprendió reconocer que en el IPES consideran que los lineamientos curriculares y de evaluación vigentes son los lineamientos y los estándares. Les hice entonces la pregunta, ¿y los derechos básicos por qué no? Y me dijeron, bueno, son digamos que es un trabajo aceptado oficialmente por el ministerio, generado por el ministerio, pero la intención no es generar currículo. La intención es establecer una pauta para los planes de estudio y las actividades en el aula. Lo que sucede es que confundimos currículo con planes de estudio. Y lo confundimos porque en el siglo pasado, al menos tenemos referencia de 2 currículos que se centraron en ser planes de estudio. Año 52 y año 74, 2 resoluciones ministeriales que presentan los planes de estudio. Y en eso, y nos quedamos con la idea de que eso es el currículo. Y por eso los lineamientos no parecen currículo, pero sí lo son. ¿Qué es el currículo? En esencia, una respuesta que da un país en términos a una apuesta educativa, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, ¿cierto? Que establece respuestas a preguntas sencillas. ¿Qué son las matemáticas escolares? ¿Qué hay que hacer para aprender las matemáticas escolares? ¿Qué hay que hacer para enseñar las matemáticas escolares? Y pautas generales de organización y de evaluación. Eso en esencia es un currículo. Eso tiene un nivel de concreción que son los planes de estudio. Y esos planes de estudio usualmente atomizan el conocimiento matemático y lo reparten en los diferentes grados. No es esa la política nacional, no es ese el sentido que se estableció en la Constitución Política y luego se reprenda en la Ley General de Educación. El Ministerio de Educación no puede, está prohibido por ley que establezca los planes de estudio. Y lo que puede dar es unas pautas curriculares. Si tú miras los derechos básicos de aprendizaje y miras las mallas curriculares, son una forma de expresión de planes de estudio. Claro, los planes de estudio hacen parte del currículo. Por supuesto que sí, hace parte en Colombia de los PEI. Pero son y tienen que ser generados por las instituciones atendiendo a las condiciones de diversidad y especificidad. Por tanto, son una manera vedada de generar planes de estudio y por tanto currículo, pero, ojo, no legalmente. Eso va en contra de los principios constitucionales. Que eran necesarios para algunos profesores, para algunas instituciones, sin duda. Sin duda. Pero en Colombia, a diferencia de México y en Chile, ¿cierto? Tenemos un valor que a veces no lo hemos podido sopesar suficientemente, que tiene que ver
con esa flexibilidad curricular, ¿no?, que está expresada en buen sentido en los lineamientos, que se coarta un poco con los estándares, pero que definitivamente se intenta regular. Claro, no lo pudieron hacer, no lo pueden hacer a través de una resolución. Seguramente algunas de las ministras anteriores y probablemente esta hubieran querido hacerlo, ¿cierto?, a través de una resolución. Porque para la OCDE, ¿no?, lo importante es cortar a todos con la misma tijera y que todos satisfagamos los mismos criterios de calidad. Para Colombia, en su constitución, lo importante es respetar la diversidad y atender las necesidades dependiendo de los contextos. Por eso no hago alusión ni a los derechos básicos ni a las mallas, pero sí invito a los profesores a que, por ejemplo, en el caso de la asignación numérica, tema del que estamos hablando hoy, ¿cierto?, lean lo que dicen los derechos básicos, lean la segunda versión, por supuesto, no la primera, ¿no?, y lean lo que dicen las mallas curriculares, al menos las de primaria, que son las que se hicieron públicas, y que puedan estudiar ahí qué hay de asignación numérica, para que puedan desarrollar de manera mucho más adecuada, más consciente, más crítica, el trabajo que pueden desarrollar. Esa sería mi respuesta, Gustavo, y gracias por tu pregunta. Muchas gracias, profesor Gustavo. Profesor Edgar, vamos cerrando entonces con la profesora Yadira. Hola, buenas tardes. Bueno, no, yo quería unirme un poco pues como en la cadena de comentarios, que cada vez que alguien intervino se me ocurría alguna otra cosa que yo creo que va a ser, pues que vale la pena también que sea en este espacio o en otros, e incluso también que esto logre permear los programas de formación de maestros, porque también, como lo han hecho, yo creo que todos hablamos desde esa experiencia. Entonces, bueno, por un lado, creo que lo puse un poco en el chat a partir de lo que estaba diciendo Gilberto en su momento acerca de, bueno, hablar de la cuarta revolución industrial. Ahora hablamos de muchos currículos, programas o propuestas educativas que están pues como en el marco de las competencias del siglo XXI y se vuelve como en el término de moda también ahora. Y lo digo de moda es porque tenemos de manera urgente que responder a una necesidad, ya sea por... Yo no creo que la OCDE quiera ponernos a todos en el mismo rasero, en el mismo nivel, ¿sí? Y de igual manera, pues otros establecimientos, instituciones, organizaciones y demás. Yo creo que lo que ahora, y últimamente he estado en varios encuentros a propósito del trabajo del futuro, la cuarta revolución industrial, las academias, pues para todo ese cuento y cómo se espera que realmente los estudiantes estén preparados pues para responder a los desafíos que presenta el mundo. Lo digo así, pues que es un discurso que pareciera a veces como que no encajar en la formación académica de los distintos programas de formación de maestros. Esto vuelvo a insistir, lo hablo un poco desde la experiencia, es como si hubiese una ruptura entre esa formación académica, lo que reflexionamos en estos espacios académicos, pero también lo que está sucediendo ahora. Entonces, un maestro, una maestra, está pensando ahora en procesos de flexibilización curricular, integración curricular, como lo mencionó René, o cualquier proceso que está entonces tocando el currículo, y más ahora que estamos hablando de los desafíos que nos presentó esta pandemia y todo lo que tuvimos que pensarnos para responder pues como a toda la crisis en la que estábamos. Yo creo que todos los profes estuvimos pensando ahora qué era lo esencial, qué era lo fundamental que debían aprender. Hoy estamos ante una situación, un panorama que nos habla de unos rezagos importantes en los aprendizajes que no se habían medido, pero que ahora ya hay más indicadores que nos dicen, sí, los hay, la brecha es mucho más grande ahora. Y bueno, desafortunadamente quienes miden eso, pues en Colombia es el ICFES, afuera son otras organizaciones que nos dicen cómo estamos y el panorama es muy, muy desolador. Y esto, lo que yo quiero pues como asociarlo en ese sentido es cómo están preparados hoy los maestros y las maestras a partir de sus programas de formación para atender también a esa respuesta que tenemos para el mundo. Entonces, estamos pensando como siempre como en la formación hacia el futuro. Es el maestro que estamos formando ahora para que finalmente
tome esas decisiones desde su autonomía escolar, institucional, sobre su currículo, sobre sus prácticas, que permita que ese estudiante en 12 años, en 10 años, en 5 años, pueda enfrentarse a la sociedad en la que se va a vincular de manera activa, en la que va a participar, ya sea porque es un empleado del sistema, o ya sea porque se resiste a él y genera otros mecanismos de resistencia. Yo creo que todos los discursos pues cabrían en ese sentido, pero como que el llamado es precisamente cuál es ese saber pedagógico que debe tener hoy el maestro y la maestra, y que esté en esa conversación con los retos que plantea el mundo, donde no le dejamos precisamente, como le decía también Gilberto, porque hay otros campos que están produciendo un saber científico sobre algo que, por ejemplo, nosotros tendríamos mucho que decir. Entonces vuelve como a generarse un ciclo de reproducción de saber en el campo educativo, donde los profes y las profes lo que hacen es tratar como de responder de manera inmediata, de pronto con las herramientas que tenga en ese momento, pero sin, y aquí estoy siendo demasiado injusta también, pues solamente estoy hablando de la tendencia de lo que he podido ver en algunos escenarios, que responden sin ese conocimiento profundo, epistemológico, filosófico sobre su práctica, que le permita ajustar realmente asuntos esenciales. Y yo creo que lo que se propuso hoy fue justamente como volver a lo esencial, ¿sí? a esa necesidad de la epistemología, de unos saberes matemáticos, que no es para una actividad puntual, teorema de Pitágoras o duplicar entonces el área de un cuadrado, sino cómo esto lo pongo en conversación con un problema donde realmente no me importa si yo logré acudir al teorema de Pitágoras o no, y puede ser que aquí esté un poco irrespetuosa, pero es cómo yo realmente estoy usando esa actividad matemática que yo creo que se genera ahí realmente, para que pueda entonces enfrentarse a lo que nos están pidiendo hoy que suceda en la formación de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, claro, está la resolución de problemas, y no necesariamente desde la perspectiva de Polya, Schoenfeld, sino que finalmente resuelva un problema, donde lo emocional juegue, donde el conocimiento entre las matemáticas juegue, donde todo ese enfoque también esté vinculado, pero donde el entorno realmente tenga cabida. Entonces, yo creo que, pues como para cerrar un poquito de intervención, porque creo que esto se abre muchísimo más, pero también como que estas cosas sucedan y se puedan entonces exteriorizar a los diferentes programas de formación de maestros, porque yo creo que estamos ante una oportunidad grande de poder como materializar cuál es esa apuesta, si hablamos de una transformación, flexibilización, integración curricular, que nos lleve a pensarnos la formación en un proyecto político mucho más amplio. Creo que ya se me acabó el tiempo. Quería cerrar con eso, gracias. Gracias, Yadira. Gracias, Yadira. Sí, en efecto, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, y digamos, conectando con una idea que presenté antes, creo que los programas de formación de profesores tienen que proyectarse al futuro. No sabemos, no somos adivinos para saber cuál es ese futuro. Podemos hacer algunas predicciones, pero lo que sí tiene que ser claro para los formadores de profesores es que hemos dejado de lado la formación de algunos elementos que son sustanciales, que tienen que ver con la subjetividad de los profesores, y uno de esos es precisamente la resiliencia, la posibilidad de que los profesores puedan adaptarse a los cambios y generar los cambios. Pongámosle algo más a esta palabra. Yo creo que eso es fundamental. Y eso implica el poder poner en juego tanto las visiones clásicas, un poco como la que presenté hoy, anclado en la faceta epistémica del conocimiento, como en estas otras facetas sociales, culturales, políticas, del ejercicio del profesor y del conocimiento que está ligado a ese ejercicio del profesor, a ese ejercicio profesional del profesor. No es una tarea fácil para los programas de formación. Es una tarea y es un reto gigantesco. La mayoría de los programas hoy en día no responden de formación, no responden a eso, no responden a esos retos. Y por tanto, la responsabilidad de nuestras universidades, de nuestras facultades, de nuestros programas, digo nuestros, los que trabajamos en formación de profesores,
es mayor a la que nosotros hemos previsto. Tenemos necesariamente que seguir avanzando en la constitución de programas de avanzada, programas que realmente puedan responder a las condiciones que vamos a tener luego. Quienes estamos en procesos de renovación curricular, quienes estamos pensando en las nuevas licenciaturas, las nuevas maestrías, probablemente hasta los nuevos doctorados, no podemos estar pensando en los problemas que tenemos hoy, porque nuestras propuestas tardarán 5 años en que sean aprobadas por el Ministerio de Educación y que comiencen a funcionar, y mientras tanto ya nos va llegando la siguiente década. Por tanto, no podemos formar para ese futuro impredecible, pero sí podemos formar para que los profesores puedan adaptarse a ese futuro y que puedan adaptar ese futuro también a las necesidades que se vivan en su momento. No es una tarea fácil. Mientras tanto, los profesores no tienen otra opción que ejercer profesionalmente la docencia, que significa estudiar para poder ejercer la docencia. La vida de un profesor no se reduce al trabajo en las aulas. La vida de un profesional en general, y particularmente los profesores, exige que sigan estudiando. Exige que asuman, por ejemplo, la lectura de los 5 párrafos de los lineamientos que hablan sobre la asignación numérica, y que se interroguen, y que interroguen a otros, y que entre los profesores le construyan sentido a eso, a esas frases, a esos párrafos, ¿sí? Que exploten esos párrafos para su beneficio. Estudiar los lineamientos es una opción. Estudiarlos, por supuesto, críticamente. No es una tarea fácil.